Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, familia? Les saluda su hermano y su amigo Juan Córdoba, y yo sirvo aquí en la ciudad de Nueva York a la iglesia local El Cuerpo de Cristo por más de 3 décadas. Bienvenidos a nuestro curso de capacitación ministerial. Iniciamos hace una semana un nuevo curso que se llama El Gobierno Local de la Iglesia. El Gobierno Local de la Iglesia consta de aproximadamente 10 lecciones y hoy nos encontramos en la lección número 3. Dios te bendiga, hermana Ramos. Lección número 3, que es la autoridad. El Gobierno Local de la Iglesia. Ese es el curso que iniciamos la semana pasada. Así que, por favor, necesito la ayuda del Espíritu Santo, igual que ustedes, para poder entender nuestro maravilloso, importante y muy necesario estudio de la palabra de Dios. Por favor, únase conmigo para tener esta palabra de oración. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por concedernos el privilegio de reunirnos en torno a tu palabra. En tu palabra está la autoridad. Tu palabra, Señor, es el centro, la cúspide de absolutamente todo lo que nosotros creemos. Padre, gracias por la autoridad de la palabra. Gracias. Te suplico tu ayuda en esta hora, Señor, para poder expresarlo correctamente. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti nada puedo decir y hacer. Señor, gracias. Da gracias a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, nos encontramos en este curso de el gobierno local de la iglesia. Absolutamente todo, nosotros sabemos lo que es un gobierno. Yo vivo por aproximadamente 60 años aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y vivo en el estado y en la ciudad de Nueva York. Aquí hay un gobierno, hay un presidente, hay autoridades locales, regionales, de todo tipo. Usted en el país de su procedencia hay un gobierno. Y la Biblia habla muchísimo de lo que es el gobierno. Dios es el gobernante del universo. Él es el creador de absolutamente todo. Porque por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Y por cuanto es así, que Él es el regidor, el gobernante, tenemos que entender que la iglesia, nosotros, que somos parte de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia, también debemos ser regidos, gobernados por el gobierno divino. Pero me temo que a veces no es así. Porque el hombre es rebelde, el hombre es contradictor, el hombre cree que puede gobernar. Mire cuántos tipos de gobierno hay en la tierra, cuántos tipos de manifestaciones. Y la evidencia de que el hombre no puede gobernar está en Daniel 2. ¿Y qué dice Daniel 2? Bueno, Daniel 2 habla de ese sueño de Nabucodonosor que él vio esa gran estatua y que la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, luego brazos, pies, hierro mezclado con barro. En fin, esa estatua representa todos los gobiernos, los imperios de la tierra, visto y por haber. ¿Qué pasó con esos gobiernos? Que una piedra no cortada con brazo humano le dio con ímpetu
y se tambaleó, se cayó, perdón, y fueron hechos pedazos. Y dice que un viento recio sopló y no se encontró. Eso representa lo que Dios ha determinado hacer con todos los gobiernos. Eso debe de hacer a la iglesia pensar, meditar. Nosotros dijimos y leímos ese pasaje que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como que también en la tierra. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu autoridad. La iglesia local no puede ser regida por la autoridad humana, sino que Dios es el gran legislador. El que ríe esta clase le estaremos viendo a través de 4 puntos principales. Y el primer punto que vamos a elaborar, Biblia a mano, ¿verdad? Biblia a mano, por favor. No crea lo que le digo, lo que le explico, sino usted no lo ve en la Biblia. Vamos a ubicarnos al capítulo 1 del libro de Génesis. El primer punto principal que vamos a elaborar es la autoridad suprema. Aquí se ve. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios y fue, o dijo Dios y es. Dios habló, máxima autoridad. ¿Quién en la tierra podía hablar y hacer que se ejecute 100% lo que dice? Note usted cómo las naciones firman pactos, convenios de paz, firman que no van a hacer esto, que no van a hacer lo otro. Los otros días el presidente de Rusia firmó un acuerdo de que cumple su palabra ese señor. Y dijo Dios. Entonces aquí vemos la autoridad suprema. Él dijo Dios. Vamos a ver ahora esa omnipotencia de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 18. Isaías 40. Isaías, el profeta que profetizó 700 años antes de Cristo, se le llama el profeta evangélico porque él pudo ver la crucifixión, el nacimiento del Señor, pudo ver por la óptica de la óptica profética. El Señor le mostró. Aquí en el capítulo 40 del libro de Isaías, él nos habla del Dios omnipotente. Bueno, ¿de qué vale uno gobernar, regir, si no tiene autoridad? Si no tiene autoridad para hacer lo que su beneplácito y lo que quiere. Bueno, la autoridad divina, aquí en Isaías 40, versículo 18, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen la compararéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la tiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apulille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dios hace esta pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? ¿Qué es lo que no se ha enseñado? ¿Qué es lo que no habéis visto? ¿Qué es lo que no se ha aprendido? El versículo 22 lo dice. Él, la autoridad suprema, él, el que dijo, él dijo Dios, el Dios omnipotente, que todo lo puede, que tiene máxima autoridad, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, y él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él es el Dios omnipotente. Entonces dice, él convierte en nada a los poderosos, oiga esto, y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Como cosa vana. Entonces, según Dios, todos los gobiernos de la tierra son como cosa vana. El hombre no puede gobernar, el hombre no sabe gobernar. Ahora, en cuanto a la iglesia, es lo mismo. Usted considera que usted puede gobernar su vida, amada hermana.
¿O no se ve usted constantemente buscando la ayuda del Señor? Quiere tomar decisiones, quiere hacer ciertas cosas, y usted encuentra, como todos, que nosotros no damos la talla. Y de ahí la necesidad del gobierno divino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Venga a tu reino en el cielo como también en la tierra. La tierra, nosotros. Él está sentado en el círculo de la tierra, pero Él también quiere estar entronado en el corazón de la iglesia, en el corazón del creyente, porque nosotros no nos podemos gobernar. No sabemos. Necesitamos de la autoridad suprema. Aquí en primera de Timoteo capítulo 6, primera Timoteo capítulo 6, vamos allá. Primera Timoteo capítulo 6, dice el versículo 15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. El bienaventurado, solo soberano. Un soberano es uno que rige, es uno que gobierna. Bienaventurado y solo soberano. ¿Quién es? Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene vida y inmortalidad en sí mismo. En Apocalipsis reitera lo mismo, hablando del gobierno, de la suprema autoridad, la autoridad suprema. En Apocalipsis 1.5 dice, y a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano que gobierna, que tiene máxima autoridad en la tierra. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en la tierra. ¿Qué quiere Dios hacer en la iglesia? En torno al gobierno de una iglesia local. Esto no es algo abstracto. Esto no es algo, una buena idea. Esto no es algo que está escrito en la constitución de la iglesia o las leyes parlamentarias de una congregación. Esto es algo que la iglesia debe de entender y ejercer. La máxima autoridad está en la palabra. Dios rige absolutamente todo. Absolutamente todo. Dijo Dios y fue la luz. Todo lo que Dios dijo en su acto creativo, en los 6 días de la creación, la autoridad suprema por la palabra. Dios rige su iglesia por medio de Cristo, la cabeza. Ya estudiamos ese estudio, búsquelo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo, de la misma manera que mi cabeza está rigiendo todo mi cuerpo, los ademanes, los gestos que yo hago, mi cerebro le está enviando un mensaje. Habla, mueve la mano derecha, levanta la Biblia. Autoridad, la cabeza está en la autoridad. Autoridad. Entonces, Cristo es la autoridad de la iglesia, aunque en algunas congregaciones me temo que el hombre es el mero, el hombre es que rige. ¿Okay? Vamos ahora al segundo punto principal, que es la autoridad delegada. La autoridad delegada. Para darle un ejemplo, autoridad delegada. Un magnatario, un presidente, le da autoridad al embajador o al secretario del Estado, y ese embajador, el presidente le delega la autoridad y él va en función de la autoridad de ese presidente de esa nación. ¿Usted entiende eso, verdad? El embajador va a hablar y él no tiene su propia agenda, porque es una autoridad delegada. Ahora, en la iglesia, en la congregación, Dios le delega autoridad a su siervo. Dios nos delega autoridad. Por ejemplo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. He aquí yo estoy con vosotros. Y porque yo os mando. Y porque yo os doy autoridad. Y porque yo estoy con vosotros. Esa es una autoridad
que Él nos delega, no es nuestra. Ahora, eso debe llenar a nosotros de esperanza, debe de llenar a nosotros de euforia espiritual, saber que lo que nosotros hacemos en el Señor está basado en la autoridad que Él nos delega. Está basado en una autoridad que nosotros no tenemos. Nosotros no podemos gobernar correctamente. Aún nuestras propias vidas tenemos problemas gobernando nosotros mismos. ¿Lo va a entender? Entonces, en una iglesia local hay esa autoridad delegada. El pastor no es la máxima autoridad. Cristo es la máxima autoridad. Y lo que un pastor hace en una congregación está basado en la autoridad que el Señor le ha concedido. Ahora, cuando el pastor quiere hacer una de las suyas o quiere sobrepasar la autoridad del Señor, los miembros, la feligresía, no se deben sujetarse. No deben sujetarse. Usted ve, por ejemplo, que por ejemplo, la secta, las falsas iglesias, tienen a veces pastores que no están sujetos al Señor. Y ellos quieren ejercer una autoridad que Dios no le ha delegado. Vamos aquí ahora, el segundo punto principal de esta clase titulada La autoridad. Podemos llamarlo como la autoridad delegada. Vamos aquí a Juan, capítulo 5 del Evangelio según San Juan, y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la autoridad delegada. Aquí en Juan capítulo 5, está aquí, está hablando de este incidente. Dice aquí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso es Cristo hablando. Oiga esto, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso es Cristo, el Hijo de Dios, en los días de su encarnación. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así juzgo y mi juicio es justo. Ahora dice que, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces el Padre autoriza al Hijo. Y él dice, yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Yo no actúo con mi propia cuenta. Yo no tengo mi propia agenda. Eso es el Hijo de Dios, hermano. ¿Cuánto más nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros los creyentes? Al vivir nuestra vida en una iglesia local, tenemos que estar sujetos a esa autoridad delegada. Aquí en Mateo capítulo 28, ahora, cuando Él resucita de entre los muertos, ahora aquí cambia la cosa. Habiendo cumplido la voluntad del Padre, habiendo muerto por nuestros pecados, resucita al tercer día de la tumba y mira lo que Él dice en Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso es a sus 12 discípulos, Él se le presenta y ellos le adoran, dice, le adoran. Y Él dice, toda teodea autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no dice, tengo toda autoridad. No, tengo toda autoridad. Eso es un dictador. Yo soy el mero mero, aquí se dice lo que yo hago. Usualmente esos dictadores terminan, ¿verdad?, de una manera muy terrible. No. Toda autoridad me es dada. ¿Quién se la dio? El Padre le dio la autoridad. Y luego dice, bueno, como Él me dio esa autoridad, ahora yo le delego esa autoridad. Es una autoridad delegada. Se le delega. El Padre le delega la autoridad al Hijo y ahora el Hijo
le delega la autoridad a la iglesia. Id por todo el mundo, prediquen, hablen la palabra, enseñen la palabra, oren por los enfermos. Y todo naturalmente para que Dios sea glorificado. Aquí en Juan, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, Juan 20, versículo 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez, ya se lo había, Cristo es reiterativo. Él es repetitivo porque nosotros somos olvidadizos, ¿verdad? Él es repetitivo. Vuelve y le dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre me delega y me envía. Ahora yo, de la misma manera que el Padre me envía, enviar significa en un apostolado. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Eso es lo que significa apóstol, enviado. Hoy día son como estos misioneros que salen de un país y se van a otro, pero no necesariamente tiene que ser. Un misionero va en una misión, De momento puede ser un hermano en una iglesia local, digamos, en un estado en donde usted vive. Y si yo voy en una misión a otro estado, es un acto misionero apostólico en el sentido que la iglesia local me envía. La iglesia local me envía a llevar a cabo esa labor. Dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Ese es el saludo, shalom. Shalom Adonai. La paz del Señor. Ese es el saludo hebreo. Shalom, el shalom de Dios. Como me envió el Padre, así como el Padre me envió, yo os envío. Entonces es una autoridad delegada. Es el tema de hoy. El tema de hoy es la autoridad. Voy ahora por el segundo punto principal, terminando el segundo punto principal, que es como me envió el Padre, así te envío. De la misma manera que yo, el Padre me envía, yo os envío. Mire por ejemplo, Timoteo. Cuando Timoteo no podía ir a un lugar, ¿qué hacía Pablo? Él le da autoridad a Timoteo, a sus colaboradores. Por ejemplo, a Tito, él le dice: yo te dejé en Creta para que estableciese ancianos. O sea, Pablo le delega autoridad para que lo haga. Tito no lo hizo por su propia cuenta. Timoteo no lo hizo por su propia cuenta, sino que se le delegó. Cristo mismo no actuó de la misma manera. Que Dios nos libre de pastores dictadores, a que se hace lo que yo digo, porque yo soy el pastor. Cuando una persona comienza a hablar así, usted sabe que esa persona no es llamada. El gobierno divino no se impone ni se escoge, se presta. Se presta. El Señor nos muestra que su gobierno es mejor y Él quiere que nosotros, de nuestra voluntad, guiados por el Señor, veamos la rectitud de su gobierno. Y dice: sí, Señor, amén, hágase tu voluntad. Sí, me someto, obedezco. Tu gobierno es mejor. No quiero el gobierno humano, el gobierno de los hombres. Me sujeto, gobiérname, Señor. Vamos al tercer punto principal, es que ahora, ministrando bajo autoridad. El tercer punto es ministrando bajo autoridad. Es decir, usted ministra, pero bajo autoridad. Bajo significa bajo la supervisión de aquel que le da la autoridad. Por ejemplo, en una empresa hay lo que se llaman los managers. Los managers no son dueños de la empresa, son administradores. Entonces el dueño de la empresa
le dice, ok, tú vas a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, le dice todo lo que quiere que haga. Entonces, él, ese manager, está bajo la autoridad de su patrón, de su jefe o del dueño. Él no puede hacer lo que le da la gana. ¿Sí? Ahora bien, ministrando bajo autoridad. Vamos aquí a Juan capítulo 15. Este pasaje clásico que ustedes conocen de la vid y los pámpanos. Note usted, él dice, yo soy la vid verdadera, pero mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, oiga esto, nada podéis hacer. Pero, cuando nosotros, escuche bien, nada podéis hacer separado de él que lleve fruto. O sea, una iglesia puede hacer muchas cosas. Un activismo religioso, como un torbellino, haciendo muchas cosas. Pero si lo que hace la iglesia no tiene la sanción divina, la aprobación divina, eso no agrada al Padre. Eso no glorifica al Señor. Entonces uno como creyente, viviendo nuestra vida en una iglesia local, debemos anhelar ardientemente hacer las cosas de tal manera que el Señor sea glorificado, que Él sea exaltado, que a Él sea que se vea el Señor, que no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y tu verdad. Vid y pámpano. Los pámpanos no pueden vivir separado de la vid. Cristo es la raíz del tronco de Isaí. De él viene la nutrición, la savia. Y por eso es que ministramos bajo la autoridad. Estamos bajo autoridad. Ahora, hay momentos cuando la autoridad es confrontada. Todo pastor sabe que esto es cierto. Vamos aquí a Números. En el libro de Números, cuarto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Aquí en Números, capítulo 16, tenemos un incidente que se llama la contradicción o la rebelión de Coré. Coré era parte del ministerio, de los levitas, de los que tenían ministerio, pero esa autoridad de Coré tiene que estar sujeta a Aarón, el sumo sacerdote, y a Moisés. La autoridad, mire, escuche, la autoridad delegada del ministerio, Dios le da autoridad a los líderes de la congregación para que sean sus representantes. Ellos, en cambio, le delegan a otra persona diferentes funciones. Entonces, aquellos a quienes se les delega las ciertas funciones, le rinden cuenta al líder, a los pastores, porque esos pastores darán cuenta de cómo marcha la congregación, marcha la iglesia. Entonces aquí hubo una rebelión cuando ellos se levantan
250 varones, príncipes de la congregación. Eran personas eminentes, personas que ya tenían ministerio. Y ellos vienen y dicen: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Es cierto. Y en medio de ellos está Jehová. Eso es cierto. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Eso es falso. Le están acusando, están acusando a Moisés y a Aarón de ellos levantarse sobre, ejercer una autoridad que Dios no le había dado. Eso es falso. Dios le había delegado. Mire, querido hermano, todo pastor sabe que esto es cierto. Yo he tenido esas experiencias en la congregación local. Yo he contado ya 4 veces en 30 años. Personas que creen como que uno está ahí porque uno no tiene nada que hacer. Personas que se levantan, se sublegan sobre la autoridad. Entonces dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Qué bueno, ¿eh? Qué actitud de humildad. Cuando él oyó eso, él no se puso a discutir, él no se puso a porfiar, se postró sobre su rostro y el Señor se encarga. Créame, el Señor se encarga de aquellos que se oponen a la autoridad delegada. El Señor se encarga de los contumaces, de los rebeldes. Ahora, vamos a ver, en el capítulo 17, todos ellos mueren. Todos ellos mueren. Y dice, él le dice a Coré y esos 250 hombres, versículo 5, mañana montará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Dios acerca, me gusta esto, aquel que él ha escogido, él lo acerca para que esté con él. Y él le delega esa autoridad que uno no merece. Porque por gracia. Esto es un asunto, porque yo estudié en tanto, porque yo hice, no, nada de eso, nada humano, nada humano. Me temo que en la iglesia hay demasiada humanidad. Me temo que hay demasiada rebelión. Me temo que hay demasiadas cosas que no están en orden. Me temo que es así. Ahora, lo que aconteció fue que la tierra se abrió, la garganta, y todos ellos descendieron vivos al Seol. Y luego la tierra se cerró, se convirtió en una tumba. El Señor acabó con los rebeldes. ¿Por qué? Porque ellos le estaban diciendo, no era Moisés. No era Moisés, era Dios. Ah, tú como que tú te estás, como que es lo que tú te estás creyendo. Como ellos, eso se le llama la contradicción de Coré. Por mucho tiempo yo no entendía. Bueno, es una contradicción porque ellos teniendo un ministerio querían otro. Una contradicción. Ya tú tienes ministerio, tú eres de los levitas, que todavía aparecen en el libro Salmos, los hijos de Coré que escribieron Salmos. Ellos murieron, los descendientes de Coré, el papá de ellos murió, pero los hijos del Señor por alguna razón los preservó. No perecieron. Pero bien, eso es para que usted examine eso. Entonces, Dios le dice en número 17, Dios demuestra y le dice que cada uno de ellos tomen una vara, tribu de Leví, tribu de Zabulón, tribu de Judá, tribu de Gad, tribu de Judá, etcétera, etcétera. 12 varas la ponen en el arca. ¿Y qué pasa? Que luego por la mañana Dios le dice a cada uno de ellos, ven, saquen su vara.
La vara de Judá, igualita, seca. La vara de Zabulón, de Isaacar. Ah, pero cuando sacaron la vara de Leví, donde estaba el sacerdocio, la autoridad delegada, que ellos se rebelaron del día a la noche, esa vara había reverdecido, florecido y echado almendra. Reverdecido, florecido y echado almendra. Indicando el fruto del Señor a través de esa vara. Esa vara representaba que Dios había escogido. O sea, una vara no da vida, ¿verdad? Si usted arranca una vara, mire esto. Esto era, yo tengo aquí planta, mire esto. Usted ve que eso está completamente seco. Esto está seco, ¿verdad? Porque esto yo lo arranqué de una planta que tenía vida. Entonces la vara está seca porque no le está llegando nutriente, no le está llegando vida. ¿Me sigue? Nosotros, Él lo dijo, yo soy la vida. Sin el Señor, nosotros no somos nada. Y a veces el hombre cree que porque intelecto, que yo estudié en tal sitio, en el seminario tal más cual, que yo soy yo. Usted no es nada. El Señor Dios, sin mí, nada podés hacer. Aquí en Mateo 8 hay una historia que me gusta mucho. Mateo 8. Ubícate conmigo, Mateo capítulo 8. Observe aquí que día en familia. Y no se olvide al final de compartir el contenido. Compártalo por todos los lugares. Para que la palabra del Señor siga creciendo. Mateo capítulo 8. Versículo 5. Este centurión tenía un siervo que había enfermado. Este centurión aparentemente era romano, ¿verdad? Romano, no era judío. ¿Y qué pasa? Jesús entra, está conmigo, Mateo 8:5, con Biblia a mano, siempre. No crea nada lo que le digo. No crea nada lo que dice el pastor, el evangelista, ese predicador que a usted le gusta tanto en YouTube. Si usted no ve con la Biblia, discierna, escribe, capte que lo que está diciendo es correcto o no. Dice aquí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Así, yo iré y lo sanaré, no hay problema. Pero mire esto, aquí es que está la autoridad delegada. Note esto acá. Note esto. El centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre, escuche esta palabra, bajo autoridad. Usted está captando. El tercer punto se llama ministrando bajo autoridad. El centurión dice, no es necesario que tú vengas a mi casa directamente a poner tus manos sobre él. Di la palabra. Y luego le dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y le digo, ve. Y dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Yo tengo bajo mis órdenes. Moisés está bajo la autoridad de Dios. Los pastores bajo la autoridad. Que Dios nos libre de pastores autócratas, los meromeros, lo que ellos creen que es batuta y constitución. Yo tuve un ministerio y por eso lo dejé. Porque era prepotente este pastor. Él creía que era lo último, lo que él decía, todo, o sea, no se podía contradecir.
¿Entiendes? Entonces, cuando uno está en un lugar así, aquí dice, yo era uno de los pastores, yo renuncié. Yo renuncié porque yo no podía estar ahí en un lugar así, donde se creía que todo el mundo estaba equivocado. No se podía corregir. Yo llegué a corregirlo, pero viene a dar vueltas. Entonces, cuando una persona no entiende que usted estaba bajo autoridad, entonces usted tiene que salir de ese lugar. Y dice, yo estoy bajo autoridad y le digo esto, a esto. Entonces él solamente dice, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Ni en Israel yo he encontrado tanta fe. O sea, siendo que no era de Israel, tiene tanta fe. No he encontrado uno con tanta fe. Oh, Señor Padre, Padre mío, ayúdame a mí a tener fe. Señor, que tengamos esa convicción en el Señor. Di tu palabra. Bendito sea el Señor. Vamos ahora al cuarto punto, que es, ahora es ministrando con autoridad. Primer punto, la autoridad suprema. Segundo punto, la autoridad delegada. Tercer punto, ministrando bajo autoridad. Y ahora vamos a estudiar ministrando con autoridad. Ministrando con autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál autoridad? Dios te bendiga, hermana Mercedes, ya estamos concluyendo. ¿Cuál autoridad? La autoridad delegada. Ministrando, cuarto y último punto. Lo bueno de esta clase es que usted, a yo terminar en algunos minutos, usted puede entonces comenzar de nuevo, ministrando con autoridad. Ahora, ¿cuál es el propósito? Esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? O sea, toda la raza humana está en rebelión. Por cuanto todos pecaron, está la rebelión. El pecado es la rebelión contra Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también, nosotros, al ser una comunidad de pecadores redimidos, somos redimidos, pero somos pecadores. También nuestro corazón es un corazón en muchas ocasiones rebelde. Entonces, para contrarrestar esta rebelión que hay en nuestro corazón, el Señor delega autoridad. Aquí en 2 de Corintios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos ahora a trabajar, a elaborar, a explicar un poco. Decíamos que ministrando con autoridad. Ministrando con autoridad. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ministrar con autoridad? Te voy a mencionar dos propósitos entre muchos. Aquí espero que usted siga el hilo, que usted se concentre, de que usted esté, si es posible, sentado o sentada con la Biblia a mano para que usted pueda aprender y entender. Ok, aquí en 2 Corintios capítulo 6, perdón, dije 6, no es 10, disculpe. Ese capítulo 10. Dice aquí, Pablo está aquí defendiendo su ministerio. Ya usted ve, más. Es que es rebelión en la iglesia. Él tiene que hasta defender su ministerio. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente, oiga eso, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tiene como si anduviésemos según la carne.
Él dice, cuando yo estoy con vosotros, yo procedo con ustedes con humildad, como un hermano igual que vosotros. Cuando estoy fuera por las cartas, le dice que son gravosas, fuertes, Pablo. Pero resulta ser manso y menso, no es lo mismo, como dijo alguien, ¿verdad? Hay algunos en la iglesia que, dice él, nos tienen como si anduviésemos en la carne, como que si nosotros fuéramos, que estamos actuando con nuestra propia mentalidad, que estamos procediendo de una forma humana, andando en la carne, hablando en la carne, no dirigido por el Espíritu bajo la autoridad del Señor. Entonces él dice, mire esto, él dice, ¿por qué es que no andamos en la carne? Bueno, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? El Espíritu Santo, la palabra, Cristo, los dones espirituales, el fruto del Espíritu, la oración, el ayuno, el amor, la lista es larga. Esas son nuestras armas. Vamos a aconsejar, usamos la palabra de Dios. Vamos a predicar, usamos la palabra de Dios. Vamos a reprender, vamos a consolar, la palabra de Dios. Y algunos creen, estos andan según la carne. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, las armas que tenemos son poderosas en Dios, no en nosotros. Oiga esto. ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? Por favor, concéntrese en esto para que lo entienda, porque usted lo va a leer 20 veces. Y si no lo entiende, si no presta atención, no lo va a entender. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, que Dios nos da a nosotros autoridad delegada para que cuando prediquemos, derribar argumentos. Todo el mundo tiene argumentos. Todo el mundo tiene, el ser humano es rebelde. En la iglesia hay rebelión, créame que le digo. La iglesia está llena también de rebelde. Mire, todo lo que las epístolas de Pablo, todos son confrontando el pecado, confrontando la mentalidad de la iglesia. Constantemente. Entonces, Dios nos delega a nosotros las armas de nuestra milicia. ¿Para qué? Por medio de esas armas de nuestra milicia, que ya le mencioné, los recursos que Dios nos da, la habilidad que Dios nos da, la gracia que Dios nos da, los dones que Dios nos da, nosotros derribando fortalezas. Son como, usted lo que es una fortaleza, ¿verdad? Que se para en el medio. Que no quiere que la luz penetre, que el evangelio penetre, que la palabra de Dios penetre, que el consejo de Dios penetre. No quiere. Entonces eso hay que derribarlo por medio, no de argumento ni filosofía. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Entonces están los argumentos, están la fortaleza y está el conocimiento de Dios. Pablo venía con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. Y dice, oiga esto, ahora bien, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, ¿cuántos pensamientos tiene un ser humano durante un día? ¿Cuántos pensamientos de lo que nosotros pensamos desde que nos levantamos son pensamientos según Dios y son pensamientos según nuestros propios caprichos? El corazón siempre está. Entonces, el poder de la palabra, por medio de esa autoridad delegada, el trabajo del pastor es ahí, el tintineo de la palabra con un martillo, ahí están, constantemente. Porque esos argumentos, las personas son rebeldes, no quieren sujetarse, se le habla. Yo a veces le digo constantemente a la iglesia, ¿por qué será que se predica tanto y la gente no cambia? Yo me he hecho esa pregunta por décadas.
Se predica, se le dice. Yo le pregunté el domingo a la iglesia de que yo prediqué el domingo. ¿De qué yo prediqué el domingo? Así le voy a preguntar el domingo. ¿De qué se predicó? O a veces están mirando los pichoncitos, mirando el celular. Bien. Aquí ahora. Entonces, aquí bien. ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? Deshacer toda rebelión. ¿Está entendiendo? La autoridad delegada, el propósito es deshacer toda rebelión. La condición de Coré. La autoridad delegada, Moisés habló y la tierra se lo tragó. La autoridad delegada. La autoridad delegada. Por eso es un gran peligro cuando un creyente de una iglesia local, sin tener base, acusa al pastor, a los diáconos, sin tener ningún fundamento, y critica y habla y chismea detrás de la espalda. Créame, hermano. Créame. El Señor se encarga. El Señor se encarga. Segunda de Corintios 10, 8 dice: porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, perdón, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿lo ve? Autoridad, el Señor nos dio. ¿Para qué se la dio? Propósito. Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. O sea, la autoridad delegada no es para destruir a nadie. Es para que se levante, para que se edifique. ¿Ok? Deshacer rebelión y para edificación. Ese es el propósito de la autoridad delegada. Deshacer rebelión y para edificación. Ahora, aquí vamos a ver, llegando a la recta final, quiero llegar aquí ahora a dos cosas. En Hechos capítulo 5 podemos ver cuál es la evidencia, podemos decir, la evidencia de la autoridad delegada. ¿Cuál es la evidencia de la autoridad delegada? Por ejemplo, ¿cuál fue la evidencia de la autoridad delegada en la contradicción de Coré en número 16? Que ellos se rebelaron, la tierra se los tragó. Castigó la rebelión, toda rebelión. Y luego, la evidencia de que esa autoridad era delegada era que hubo ese fruto del Señor. Ahora, aquí en Hechos capítulo 5, vamos a ver evidencia de esa autoridad delegada. Hechos 5, versículo 12, dice, recuerdan, el Señor le dijo, en un momento dado sopló el Espíritu sobre ellos y Él le dio autoridad para que prediquen, para orar por los enfermos, le dio autoridad, le delegó y el Señor ejecutó esa obra. Capítulo 5, versículo 12. Ya Cristo había ascendido a la diestra del Padre y Él le dio autoridad de predicar y hacer todo. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón. Ese era un lugar que se llamaba el pórtico de Salomón en el templo, allá en el templo que construyó Herodes, que tomó 46 años creo que fue, para construir. Ahí estaban. Por la mano de los apóstoles. Cuando yo leo este pasaje, yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál mano? ¿La izquierda o la derecha? Porque está en singular la mano. ¿Cuál es la mano? Oh, era la mano de Pedro, que estaba ungida y como una vez un evangelista que vino con petición y me decía que aceite salía de su mano y con tantas sandeces.
Quería impresionarme, ¿será? Créame, no me impresionó nada. Cristo. La mano de Jehová hace proeza. La mano, el poder del Señor. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio, nos concedió el ministerio, nos dio ese ministerio. No lo teníamos, de Él. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. O sea, el Padre rogaba por Cristo: vengan a mí, venid a mí. Ahora, el Padre nos envía a nosotros como embajadores, representantes. ¿Y qué hace un embajador? Está bajo la autoridad de una nación y representa en nombre de esa nación los intereses de esa nación. El embajador no tiene su propia agenda, él no va con su propio pensamiento, él se reúne con el presidente y el gabinete, y ellos ahí en esa reunión le dicen claramente lo que tiene que decir. Él no puede decir yo sugiero, no. Estos son los términos. De manera que está la autoridad suprema, la autoridad delegada, ministrando bajo autoridad y ministrando con autoridad. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Lámpara es a nuestro pie tu palabra y lumbrera del camino. Padre, gracias a ti. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien, familia, pues esta semana trataré de, en un momento dado, dar más clases, ya que el lunes y el martes no pude estar con vosotros por asuntos ajenos a mi propia voluntad. Les pido que oren por mí para que el Señor me ayude a cumplir el propósito por el cual Él me ha llamado. Rezamos mucho en el Señor y mi deseo en realidad es que Cristo sea exaltado y que ustedes sean edificados. Por favor, le pido oraciones para que el Señor me ayude en mi salud, en el ministerio y todo lo que el Señor tiene por delante. A Él sea la gloria. Compartan el contenido. Amén.